Em, yo creo que el mundo del circo todavía sigue siendo un mundo que yo lo veo como demasiado homogéneo y demasiado hegemónico. Me parece que falta un montón de visibilización y de inclusión de feminidades disidentes, y que hay como, para mí es como muy urgente que el circo se vuelva más interseccional. Por ejemplo, me parece que no hay visibilización y no hay suficiente inclusión de mujeres bisexuales, lesbianas, mujeres trans, mujeres racializadas, mujeres migrantes en situación irregular, cuerpos no hegemónicos, esto un montón, mujeres con capacidades diferentes. Creo que sigue siendo un mundo que nos pensamos que no, y que pareciera que como es el mundo del arte, es un mundo alternativo donde suceden otras cosas diferentes al mundo exterior, pero yo creo que no, que falta un montón, que hay otras artes que están bastante más avanzadas que el circo. Y también porque los modelos de representación de la feminidad que elegimos poner en escena, a mi criterio, son todavía muy hegemónicos. Como que el circo está muy agarrado a la representación de la mujer desde la belleza, desde la armonía, desde la proeza física, desde la delicadeza, desde la gracia. Como es un modelo de feminidad que para mí es muy hegemónico y es un poco de otra época todavía. Hay pocos espectáculos que muestren otra cara de la mujer. No sé, a mí me cuesta hablar de feminidad y masculinidad porque creo que son dos cosas que todas tenemos. Todas somos masculinas y femeninas. Entonces creo que quizás se trata un poco de abrazar nuestra masculinidad también y mostrarnos un poco fuera de la norma también en el escenario, porque todas somos eso. Sobre todo, creo que hay una contradicción que es interesante, que es que las cirqueras somos muy fuertes. Tenemos muchos músculos, tenemos cuerpos muy fuertes, cuerpos muy musculosos y muy hábiles, y solemos hacer cosas que normalmente en el inconsciente colectivo una mujer no puede hacer con su cuerpo. Y sin embargo, seguimos reproduciendo formas que tienen que ver con una belleza súper clásica de la feminidad, para mí. Entonces me parece contradictorio, me pregunto por qué, y creo que tenemos que ser un poco más valientes y empezar a romper con esto. Sí, por ahí se trata de mostrar más nuestros cuerpos, mostrar más nuestra fuerza, abrazar nuestra masculinidad, y todas las que somos disidentes, animarnos a tomar la palabra y a contar nuestras historias también. A ver, yo creo que sí que se avanzó un poco, porque claramente el circo tradicional era todo esto que acabo de decir, mucho más, porque era la mujer con las lentejuelas y las mallas y solamente en su lado femenino, hasta hipersexualizado. Creo que se avanzó, que el circo contemporáneo abre el espectro y sobre todo permite otras posibilidades de representación, pero creo que los propios artistas y las propias creadoras todavía no nos atrevemos a apoderarnos de esa libertad y realmente empujarla lejos. Si bien se avanzó un poco, creo que falta un montón. Y también en la a mí me interesa mucho la pedagogía, creo que todo viene de la educación, y creo que la forma de enseñar el circo también le cuesta moverse de este lugar, porque seguimos enseñando el circo desde una imitación de una forma muy académica, que creo que en las mujeres complica bastante las cosas, porque luego cuando se nos da la libertad ahora de construir la técnica y crear y tener nuestros propios discursos, como no se nos educó desde un principio con esa libertad o sea, yo creo que la técnica se tiene que enseñar de la mano con la búsqueda del propio lenguaje personal. No creo que vaya una cosa primero y la otra después. Creo que nos ponen un poco en una jaula, porque es como que nos codifican el cuerpo un montón y después nos dicen, bueno, ahora sé libre,
y creo que es complicado porque es muy fuerte esa ruptura. Entonces deberíamos enseñar el circo en las mujeres y en todo el mundo, pero creo que en las mujeres me parece más interesante porque puede ser muy empoderante si nos enseñan el circo desde un principio, preguntándonos quiénes somos, qué tenemos para decir, cuál es nuestra forma de movernos, cómo trabajamos desde nuestra realidad, de nuestro propio cuerpo y desde nuestra historia personal, y no solamente imitando un libro de figuras académicas. No, para mí hubo un momento en mi vida que salía de la escuela y me vino por un momento en el que estaba yo en mi vida personal que era como que estaba atragantada y necesitaba hablar de cosas y confesar cosas, confesarme cosas a mí misma y a los demás. Entonces tuve ganas de armar un número que hablara de cómo yo toda mi vida me he percibido como una persona no binaria. Y bueno, era un poco un secreto una cosa que me costaba asumir a mí misma y que me costaba hacer pública y entonces dije, bueno, lo voy a poner en escena y armé este número de Trapecio con la barba que básicamente habla de un personaje que es andrógino, que para mí somos todas. Yo creo que lo que dije antes, que todas tenemos energías masculinas y femeninas, solamente que por una cuestión social se nos suele meter en una caja y entonces tenemos que bloquear un montón de cosas que tenemos, pero que está mal mostrar, entonces nos hiperfeminizamos y eso nos desempodera un montón y puede ser súper violento y súper confuso. Entonces, yo lo que traté es en un ideal poner un cuerpo en el escenario que no tiene este conflicto y que en realidad viaja de una energía a la otra libremente y que entonces es un cuerpo libre, que no es ni masculino ni femenino, sino que es las dos. Yo no lo vi como, bueno, me voy a disfrazar de hombre y entonces quiero que la gente piense que soy un hombre. No habla de una persona transgénero, no habla de drag king, es otra cosa como más esencial que creo que nos podemos sentir todas representadas con esto. Es una cosa más esencial de abrazar mis dos polaridades y ya está. Y adentro de ese viaje, de esa búsqueda, encontré que empezaban a salir naturalmente un montón de personajes arquetípicos de la historia, y apareció Jesús, y apareció la mujer barbuda, y apareció la Virgen María, y aparecieron, no sé, estatuas grecorromanas, y entonces fueron cosas que empezaron a salir solas, que yo no fue desde mi mente que las puse, sino que me salían desde el cuerpo, y me confirmó como más esta teoría, como, bueno, todos estos arquetipos de la historia en realidad se los representa de forma masculina, pero porque eso es una norma que viene del sistema. En realidad, lo interesante es que descubrí que basta con poner una luz particular y ponerme una barba y contraer un poco mis músculos y ya la gente no sabe si soy hombre o mujer. Entonces creo que el género es una cosa mucho más fluida y maleable de lo que pensamos. Y yo me sorprendí, con este número me sorprendí con eso.